Hace ya casi 4 años que, como Centro Ufológico Nacional, hemos decidido ocuparnos del problema ufológico, sobre todo desde el punto de vista de las abducciones o secuestros. En Italia nunca antes nos habíamos querido ocupar del tema. Parecía que no había casos que examinar, que todo este fenómeno afectaba solo a Estados Unidos e Inglaterra, y quizá a algún otro país. Pero hace 4 años nos encontramos aquí también con algunos casos. Deseábamos comprobar si los norteamericanos habían dicho la verdad. Empezamos así a utilizar técnicas aplicadas por ellos, como la hipnosis regresiva. Bien, Morris. Como hemos dicho, ahora te relajarás, cada vez más profundamente, cada vez más rápidamente. Deja que tu cuerpo se relaje profundamente. Profundamente, las yemas de los dedos, los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, las caderas, el tronco, las manos, las muñecas, los brazos, la espalda, el cuello, la cabeza. Deja que tu cuerpo se relaje profundamente, cada vez más profundamente. Volvamos atrás en el tiempo hasta esa experiencia. Ahora estás en condiciones de hablar. Describe tus sensaciones. Parecía descender rápidamente. Aterrizó junto al límite más alejado del bosque. Era un espectáculo asombroso. No nos lo creíamos. Mirando hacia arriba, incluso cuando el objeto volador había aterrizado, parecía que había algo, como unas partículas que caían del cielo. Eran similares a pequeños copos de nieve, pero no parecían reales. Se podía ver a través de ellas. Mientras nos acercábamos, Roger y Eric le vieron apuntar algo hacia nosotros. Empezamos a sentir como un hormigueo, no muy intenso, pero por todo el cuerpo. Nos asustamos. Al principio nos pareció un enano. Llevaba un uniforme, una especie de traje espacial, como los que se ven en televisión. El casco y el traje eran blancos. Y el casco tenía algo delante, sobre la cara. Parecía más o menos una persona. En unos instantes volverás al estado normal. La experiencia ha pasado. Ahora estás de nuevo aquí, en el tiempo presente. Te sientes bien. Si quieres, puedes contar mentalmente hasta 5. 1, 2, 3. Estás volviendo al estado normal. Te sientes bien. 4. No te despiertes del todo hasta 5. Te sientes bien. 5. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes ahora que has recordado todo esto? Es real. Al día siguiente de haber recordado lo sucedido, te puedes despertar con el impulso del suicidio, de tirarte por un puente. Filtrar esta experiencia a través de la hipnosis es como destapar una olla a presión muy despacio, no de golpe. ¿Cómo podía afrontar una experiencia así con 8 años? A mucha gente le aterroriza lo que se esconde tras el vacío temporal. Pero, en general, se descubre que se han tenido experiencias positivas con seres benévolos. El problema es superar el miedo inicial a lo desconocido, el miedo a lo que se puede descubrir y tomar conciencia de ello por el bien de la salud mental de uno mismo. Yo, hasta hace poco tiempo, pensaba que la experiencia se había limitado efectivamente a unos 3/4 de hora en los que había sucedido algo. Es lo que se conoce como missing time,
Uno no recuerda lo que ha sucedido y consigue llenar estos huecos entrando en hipnosis regresiva, que en mi caso llevaron a cabo el doctor Moretti y el profesor Corrado Malanga. Es difícil explicar lo que sucede realmente. Existen muchas hipótesis. ¿Qué se puede decir sobre estos casos? Contamos con reconocidos expertos en el campo psicológico y psicoterapéutico que, como colaboradores nuestros, nos han ayudado a resolver, quizá no en un 100%, pero sí en un 80% algunos de estos casos. Cabe pues preguntarse si los norteamericanos tenían razón o estaban equivocados. Pues bien, en mi opinión, tenían razón. Existe una fenomenología que puede describirse así. Algunos seres vivos de este planeta, es decir, algunos de nosotros, somos raptados por seres alienígenas que vienen de otro lugar. No sabemos de dónde, pero seguramente de fuera del planeta Tierra. Somos así sometidos a crueles exámenes, a operaciones quirúrgicas. No sabemos todavía por qué misteriosa razón. Podemos llevar a cabo todas las indagaciones que queramos, pero sabemos que el fenómeno es real. Las cicatrices que presentan en el cuerpo algunos abducidos y los testimonios colaterales, las huellas en el suelo, los recuerdos de estas personas, demuestran que el fenómeno es real y que existe. Os contaré lo que le dije a un paciente mío. Le dije, mi principal responsabilidad es hacia ti. Soy médico psiquiatra. Tú has pasado por una experiencia traumática que me hace temer por tu salud física y mental. Y deseo que te encuentres bien. Debemos elegir entre filosofar sobre el significado de todo lo ocurrido o convertirlo en objeto de mi investigación científica. Pero todo esto es secundario. Depende de si tú tienes la necesidad de contar lo que has pasado o si prefieres guardarlo todo en un cajón y empezar de nuevo a vivir. Yo creo que el miedo y el terror dependen tanto de la pérdida del control como de lo que se ve. Es una combinación de estos dos elementos junto con una reacción de rabia. Pero no tiene por qué ser siempre así. Es posible que en este tipo de experiencia pueda intervenir un factor de voluntad dentro del elemento control. Creo que miedo y terror pueden superarse. Estoy de acuerdo con Larry Hulhatetley en que se trata de un tipo muy especial de experiencia. En mi opinión, la gente que ha tenido experiencias de esta clase debe ahora recorrer un extraño, ventoso y oscuro camino, al final del cual el miedo ya no existe. No sé nada de extraños, ventosos y oscuros caminos, pero sé que el miedo es el miedo y el terror es el terror. No creo que existan marcas especiales en bonitas letras rojas para aquellos que han sido víctimas de un secuestro por parte de seres alienígenas. El miedo y el terror a cualquier nivel pueden ser tratados y eliminados. Como psiquiatra, una de las cuestiones que he debido tener seriamente en cuenta ha sido si estaba analizando una enfermedad psiquiátrica reconocible o bien algo totalmente nuevo. He tratado de afrontar el tema de manera que pudiera aplicar los más ortodoxos principios del diagnóstico psiquiátrico. En primer lugar, he tenido en cuenta la psicosis o locura común. Solo que esta gente no está loca. Las personas con las que he trabajado más intensamente son normales en todos los aspectos. Tienen buenas relaciones con los demás, consiguen establecer contactos positivos con la gente, su sentido de la realidad está muy desarrollado y muestran una emotividad apropiada en relación con lo que están contando. No hay nada en ellos que pueda considerarse psicopatológico. Es una historia que no se sostiene. He analizado atentamente el cuadro de las posibilidades aplicables al fenómeno de las abducciones. He confrontado las categorías psicológicas y psiquiátricas que conozco y no he encontrado más que un trastorno mental postraumático. Algo normal, en el fondo,
para una persona que ha tenido una experiencia tan extraña y tan ajena al mundo. Tiene sentido. Ha de existir un suceso real en la base de su reacción, como confirmación de los hechos. Además, las pruebas psicológicas realizadas por Owen Parnell en Utah, por Elizabeth Slater en Nueva York, y las pruebas que yo mismo he llevado a cabo con ayuda de médicos y psicólogos, han ofrecido todas ellas resultados idénticos. Es decir, que estas personas sufren un ligero o moderado síndrome postraumático. Han pasado por un mal momento. Se encuentran en el límite del típico agotamiento o derrumbe de quien ha sufrido una experiencia traumática. Un derrumbe causado únicamente por esa experiencia y no por un trastorno de la personalidad. No se trata de un problema psiquiátrico fuera del contexto traumático. Durante más de 2 años he trabajado junto con psicólogos y asistentes sociales en el estudio de sujetos abducidos. Es difícil obtener su colaboración y convencerles de que se sometan a pruebas psicológicas. Se sienten tratados como cobayas, lo cual es comprensible. El estudio se ha realizado sobre una muestra de 20 personas. Hemos realizado importantes progresos al encontrar elementos cruciales, como el hecho de que algunas de estas personas presentaban trastornos psíquicos notables, hasta el punto de considerar conveniente su tratamiento psiquiátrico. Cerca de un 50% de los sujetos implicados en experiencias de secuestro prácticamente análogas resultan afectados. Admitiendo que se trate de gente normal, tal y como ha señalado Bud Hopkins, se constata que efectivamente algunos son normales, pero una fracción significativa no lo son. Por consiguiente, considero que en un estudio se debe tener esto en cuenta. Son episodios tan misteriosos y tan extraños que queremos explicarlos a toda costa para enmarcarlos en una estructura lógica de pensamiento, de realidad y de experiencia. Pero no hay pruebas. No existen teorías sobre este punto que puedan derivar de mi experiencia psiquiátrica, de diagnósticos clínicos, de referencias mitológicas, del folclore o de la historia. Estas explicaciones pueden servir en lo referente al pasado cuando había personas que pensaban que habían sido raptadas por hadas o por gnomos. Eran fenómenos aparentemente similares, pero carentes de la componente tan realista presente en cambio en los secuestros. Sigo, por tanto, pensando que se trata de un gran misterio que podría tener un significado importante, pero para el que no tengo ninguna explicación. ¿Cómo consiguen estos seres confundir nuestras ideas, crear en nuestro cerebro unos vacíos temporales llenos de recuerdos equivocados? Es algo que descubrimos precisamente con este caso de Génova. Debo decir que tuvimos suerte. Como en todas las cosas, algo de suerte siempre hace falta. En efecto, Valerio describe exactamente lo que le está sucediendo. ¿Y por qué le está sucediendo? Dice: me hacen ver recuerdos de mi vida, lugares, olores, espacios, gente, todo junto. Y yo le pregunto, ¿por qué? Estos seres que hablan con voces de hombres y de mujeres, todos juntos, me dicen: para darte estabilidad mental. Extraña respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué sucede en realidad? Pues que en un determinado momento esta serie de visiones, de sonidos, de vivencias, se desvanece. Es como si yo tuviera una caja con todos los recuerdos mezclados de Valerio, y Valerio construyera un conjunto de recuerdos a partir de vivencias suyas, de momentos vividos realmente pero completamente perdidos en el tiempo. Se encuentra con un amigo hoy. Lo ve en un coche que tenía hace 10 años en un lugar que ha visto con otros amigos y en otra situación. Es decir, construye un falso recuerdo, pero hecho con piezas reales. Y las voces que hablan, las voces de hombres y mujeres juntos, dicen: esto sirve para darte estabilidad, como diciendo: no te queremos dejar un vacío temporal, te damos un recuerdo alternativo. Y luego dicen: no te preocupes, lo hacemos todo por tu bien. Esta frase es recurrente en todos los abducidos que nosotros hemos estudiado hasta ahora en Italia. El fenómeno de las abducciones es interesante.
porque una gran cantidad de testimonios ofrecidos por personas lúcidas y dignas de crédito coinciden hasta en los más pequeños detalles. En otras palabras, el fenómeno no es un montón de fantasías, sino algo real. Un buen punto de partida para la investigación se obtiene si los testimonios son verificables. Si, por ejemplo, determinados aspectos del fenómeno se repiten constantemente en distintas partes del mundo, el informe se enriquece. Se puede proceder al análisis de las pruebas físicas y de los testimonios múltiples para confrontar datos. El fenómeno de las abducciones por parte de ovnis en su más estricta aceptación es, en resumidas cuentas, reciente. Entre los primeros casos clasificados y hechos públicos se cuenta el de los Hill en 1961, pero hay también un precedente fechado en 1957 y pocos casos más que se remontan a los años 50. Empezó a hablarse seriamente del asunto solo a mitad de los años 70 por dos motivos esenciales. Primero, porque en cuanto estas noticias se divulgaron, mucha gente trató de aprovecharse. Segundo, porque es posible que estas experiencias fueran vividas en realidad por personas incapaces de comunicarlas a otras, personas que ni siquiera podían entender lo que les había sucedido. En definitiva, el misterio las bloqueaba psicológicamente. Al final, cuando los sujetos afectados han podido confrontar su experiencia con la de otros y han descubierto que no estaban solos, los muros han caído y se han decidido a hablar. Por cuanto dicen Bud Hopkins y según creo también John Mack, estas abducciones se producen a lo largo de generaciones. Es decir, afectan al bisabuelo, al abuelo, hasta al nietecillo, al neonato. Esto hace pensar que los autores de tales abducciones están realizando estudios genéticos como los que nosotros llevamos a cabo en conejos, en animales de laboratorio. Es decir, en mi opinión, hay que contemplar el fenómeno desde este ángulo. Consideremos las pruebas físicas de los secuestros. Por ejemplo, los llamados efectos colaterales. En algunos sujetos aparecen enseguida daños superficiales, como irritación de los ojos inmediatamente después del secuestro, o bien cicatrices bastante evidentes. De hecho, hemos encontrado dos tipos distintos de cicatrices. Una recta, como cortada limpiamente con un bisturí. La otra circular, casi en forma de cucharilla, como para extraer un estrato compacto de células. Se trata de señales bastante comunes que suelen encontrarse siempre en las mismas zonas del cuerpo y suponen para la gente las mismas molestias. Si los secuestros son reales y las personas son examinadas del modo que describen, cabe admitir que queden señales en su cuerpo, como ciertas cicatrices. Los secuestrados describen los instrumentos utilizados, las incisiones realizadas para tomar muestras de piel, etc. Y en efecto, algunos sujetos presentan pequeñas cicatrices. La pregunta es, ¿cuál es la causa y cuál el efecto? ¿Qué está antes, el recuerdo o la cicatriz? Bien, las cicatrices siguen siendo un misterio inexplicable, incluso tras las sesiones de hipnosis. Me han hablado de casos en los que el secuestrado recuerda bajo hipnosis haber sido manipulado en una zona insólita, como el pliegue de la rodilla. Luego se mira y descubre que tiene una cicatriz justo ahí, o una pequeña señal circular. Se ha debatido mucho sobre las evidencias físicas, como cicatrices y otro tipo de señales en el cuerpo. Personalmente no me impresionan especialmente este tipo de cosas, porque los seres humanos, sin excepciones, no viven en cajas de cristal. Todos tenemos pequeñas cicatrices en el cuerpo y no necesariamente se recuerdan accidentes insignificantes, que sin embargo pueden dejar cicatrices. En definitiva, pienso que estas pruebas no son consistentes. Por cuanto respecta a los implantes, la cosa es muy distinta. Estamos estudiando objetos que se han encontrado en el cuerpo de los secuestrados. Objetos que no tenían por qué estar ahí. Su naturaleza no está clara. No son campanillas ni transmisores. No emiten sonidos u ondas especiales.
Es decir, no hacen las cosas que cabría esperar de un implante extraterrestre. Pero en distintos aspectos son realmente insólitos. Parecen poseer muchos elementos orgánicos. En última instancia, no se puede excluir que estos objetos no proceden de la Tierra. El hecho es que no deberían estar donde están. Una posible hipótesis es que los llamados alienígenas, a través de los implantes, consiguen monitorizar a determinadas personas, de la misma manera que nosotros marcamos a los animales para localizarlos más fácilmente. Quizá así puedan volver y localizar a esa persona dada, pero ¿quién sabe? En algunos casos se refieren pruebas físicas ligadas a la experiencia, gestaciones fantasma, cicatrices e implantes. La verdad es que nos encontramos solo al principio de la investigación y que la documentación al respecto es escasa. No existe, en efecto, una patología comprobada sobre las gestaciones fantasma, y no es posible basarse en los numerosos testimonios, por muy sinceros que sean. Los datos obtenidos son, en un 80%, análogos a los descubiertos por el profesor John Mack, por ejemplo, y referidos por Bud Hopkins o por Stryber en sus libros. Estos muchachos, estos hombres, estas mujeres con quienes nosotros nos ponemos en contacto y de quienes se piensa que han tenido problemas de abducción, presentan a menudo unos implantes, unas cicatrices, unas evidencias físicas cuya existencia no se puede negar. Desde un punto de vista hipnótico, estas personas recuerdan, bajo hipnosis regresiva, que se les han hecho estas cosas, que se les han realizado esos implantes, esos exámenes médicos. Así, por ejemplo, se repite en todos ellos el recuerdo de una pequeña sonda, que es introducida por estas entidades alienígenas en el sujeto abducido, a través del orificio nasal derecho, mediante una especie de bisturí, llamémoslo láser, aunque no sepamos cómo es. Dicho elemento termina encajándose exactamente en una zona de la hipófisis, en el cráneo del sujeto, y es perfectamente visible mediante resonancia magnética nuclear, tomografía craneal o bien, muchas veces, mediante una simple placa del parietal. Nos hemos acostumbrado al tipo de Estados Unidos, a los grises, que responden, para entendernos, a la descripción proporcionada por Barney y Betty Hill y por Whitley Strieber. Muchos de los casos seguidos por Bud Hopkins refieren este tipo de entidades gráciles con cabeza y ojos muy grandes. Este es el tipo más común. Lo que nos sorprende de esta tipología norteamericana constante es el contraste con Gran Bretaña, donde muchos casos de secuestro se relacionan con criaturas prácticamente humanas de aspecto nórdico. Estas criaturas han sido descritas a menudo con largas barbas y ropas ondulantes. El tipo nórdico no se parece nada a los pequeños grises. El hecho es que se comportan de modo muy similar. Secuestran personas, las llevan a bordo y las someten a sus pruebas médicas. En algunos casos, estos señores vestidos con esmero parecen colaborar con individuos de una tercera raza alienígena que, aun sin parecerse a los grises de Norteamérica, parecen igual de estúpidos y desagradables. En particular de Latinoamérica nos han llegado referencias de secuestros perpetrados por seres aparentemente más bien obtusos. En definitiva, contamos con diversos niveles de cultura alienígena. La principal objeción al fenómeno ovni es que los objetos no pueden ser reales, porque cuando los secuestrados describen a sus ocupantes, lo hacen en términos humanoides. Cabeza, ojos, cara, más o menos como nosotros, tronco, dos apéndices a modo de brazos y dos a modo de piernas. Los humanoides, aun cuando no se nos parezcan demasiado, son reconocibles. Las entidades tenían una estatura de alrededor de 1,5 metros. Eran delgadas, de cabeza delicada, a tono con el cuerpo también delicado. Algunas vestían ropas oscuras, quizá monos, una especie de protección térmica de nuestra atmósfera. La cara quedaba también oculta por el traje. En el juego de la vida
Algunos factores tienden a desaparecer, mientras que otros perduran. Tras 4.000 millones de años de experimentación por parte de la madre naturaleza, hemos descubierto cuál es el proyecto que tiende a perdurar. Sus características prevén una cabeza con todos los terminales sensoriales cerca del cerebro, una toma para la comida que está unida a un largo tubo donde el alimento es procesado y se convierte en un compuesto fluido. Los líquidos han de ser bombeados, no funcionan por ósmosis, por consiguiente debe existir un sistema circulatorio ramificado, así como una bomba que lo pueda regir. El ser deberá tener además cierto número de extremidades para la ambulación y la manipulación. El otro tipo de entidades es el tipo más común en el que se piensa en general cuando se habla de secuestros OVNI. Piel opaca, cuerpo gris blanquecino, muy delgado, estatura aproximada de 1,20 m, cabeza grande e inmensos ojos hipnóticos. La forma humanoide obedece, probablemente, a un desarrollo lógico a escala planetaria, y no parece casual. Por otro lado, nadie espera estrechar la mano de un ser de otro mundo en un primer encuentro. La afirmación según la cual los fenómenos ovni deban ser rechazados a priori cuando se habla de extraterrestres porque los seres tengan forma humanoide es una tontería dictada por la ignorancia. Entre los contactados involuntarios hubo varios sujetos a quienes inicialmente no se prestó mucha atención debido a las exageraciones de contactistas como Adamski y Fry. Eran personas que sostenían que recibían mensajes psíquicos de extraterrestres benévolos. Dichos mensajes les llegaban a través de voces mentales, escritura automática, visiones, sueños y otras manifestaciones análogas. Más tarde, en los años 70, la variedad de los contactados aumentó, aunque sin despertar interés. Finalmente, Leo Sprinkle, un psicólogo de la Universidad de Wyoming, se interesó por estas personas y quiso conocerlas directamente. Las sometió así a pruebas psicológicas para definir cuál era el tipo de sujetos que creían haber tenido experiencias de contacto. En 1980, Sprinkle empezó a organizar conferencias anuales sobre los ovnis, ocasión de encuentro e intercambio de ideas entre contactados. Desde entonces, las relaciones han aumentado. Por tanto, no solo Leo Sprinkle ha desempeñado un papel determinante para esta gente, sino que les ha ayudado a sobrevivir, proporcionándoles una tribuna desde la que poder hablar. Creo que es importante aceptar un secuestro por lo que es. En las distintas convenciones sobre ovnis, he conocido a mucha gente que rechazaba la idea del secuestro, aún presentando las características peculiares de este. Estas personas colaboran, pero niegan la evidencia. Deben admitir que necesitan ayuda. Pueden llegar solo si aceptan la realidad de los hechos. Al final, dejamos a estas personas sin una verdadera respuesta. No se les puede decir que no volverá a ocurrir, que todo ha terminado. Se debe incluso admitir la posibilidad de que les suceda a sus hijos. En definitiva, ¿solo les podemos dar malas noticias? Todo lo que se puede hacer es ayudarles a mejorar su vida diaria, cosa que tratamos de hacer con nuestras reuniones de apoyo, en las que subrayamos la importancia de disfrutar de la vida. Pero lo que siempre recomiendo es evitar, si es posible, el quedar atrapado por la experiencia, ya que de ser así se puede caer en la situación del epiléptico que deja pasar el tiempo a la espera del siguiente ataque, y mientras tanto, la vida se le escapa. Si consiguiéramos más éxito a la hora de bloquear el fenómeno o de dar respuestas definitivas, estaríamos todos más contentos. Mientras tanto, es como trabajar con alguien que tiene una herida abierta y sangrante. Existe una constante pérdida de sangre que no muestra signos de detenerse.
Eran similares a pequeños copos de nieve, pero no parecían reales. Se podía ver a través de ellas. Mientras nos acercábamos, Roger y Eric le vieron apuntar algo hacia nosotros. Empezamos a sentir como un hormigueo, no muy intenso, pero por todo el cuerpo. Nos asustamos. Al principio nos pareció un enano. Llevaba un uniforme, una especie de traje espacial, como los que se ven en televisión. Hace ya casi 4 años que, como Centro Ufológico Nacional, hemos decidido ocuparnos del problema ufológico, sobre todo desde el punto de vista de las abducciones o secuestros. En Italia nunca antes nos habíamos querido ocupar del tema. Parecía que no. El casco y el traje eran blancos. Y el casco tenía algo delante, sobre la cara. Parecía más o menos una persona. En unos instantes volverás al estado normal. La experiencia ha pasado. Ahora estás de nuevo aquí, en el tiempo presente. Te sientes bien. Si quieres, puedes contar mentalmente hasta 5. 1, 2, 3. Estás volviendo al estado normal. Te sientes bien. 4. No te despiertes del todo hasta 5. Te sientes bien. 5. ¿Cómo estás? Deja que tu cuerpo se relaje profundamente, cada vez más profundamente. Volvamos atrás en el tiempo hasta esa experiencia. Ahora estás en condiciones de hablar. Describe tus sensaciones. Parecía descender rápidamente. Aterrizó junto al límite más alejado del bosque. Era un espectáculo asombroso. No nos lo creíamos. Mirando hacia arriba, incluso cuando el objeto volador había aterrizado, parecía que había algo, como unas partículas que caían del cielo. Había casos que examinar, que todo este fenómeno afectaba solo a Estados Unidos e Inglaterra, y quizá a algún otro país. Pero hace 4 años nos encontramos aquí también con algunos casos. Deseábamos comprobar si los norteamericanos habían dicho la verdad. Empezamos así a utilizar técnicas aplicadas por ellos, como la hipnosis regresiva. Bien, Morris. Como hemos dicho, ahora te relajarás, cada vez más profundamente, cada vez más rápidamente. Deja que tu cuerpo se relaje profundamente. Profundamente, las yemas de los dedos, los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, las caderas, el tronco, las manos, las muñecas, los brazos, la espalda, el cuello, la cabeza.